para entender la sustentabilidad hay que entender la economía pensada en un sentido amplio, digamos, en cuanto a recursos y no solamente en cuanto a rentabilidades, digamos. Todo el mundo te va a decir, es mezclar piedra, arena, cemento y agua, pero la realidad es que el hormigón, o por lo menos nos esforzamos a que no sea solo eso, sino aplicarle tecnología, conocimiento y adaptabilidad a lo que precisa el cliente realmente. Y este es un buen ejemplo de trabajo en equipo. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Otra vez acá juntos para charlar, para conversar. Estamos en casa, estamos en las oficinas de Cementos Avellaneda, en este ciclo de conversaciones en donde invitamos a colaboradores de la empresa para charlar de su trabajo y también de temas que tienen que ver con ustedes y con nosotros. Soy Beta Suárez, no estoy sola, estoy muy bien acompañada. ¡Qué amor esta Beta! ¡Cómo me gusta acá el arquitecto Damián Rebelli! Arqui de casas, sí. Soy influencer y bueno, soy parte de una empresa que se llama Remodela tu Casa y estamos acá en este segmento que se llama Estamos en Casa. Y hoy tenemos un capítulo que yo sé que te encanta, así que contanos de qué viene. Bueno, vamos a hablar de hormigones y de cómo el hormigón está, si es seco, si no es seco. Tenemos un proyecto súper interesante acá con los arquitectos. Y vamos a hablar de las nuevas tendencias en hormigones y también cómo hacer para que un hormigón sea sustentable. ¿Se puede? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Y tenemos a dos invitados que nos van a aclarar todas estas dudas. Están ahí serios mirándonos. Los voy a presentar formalmente. Serios, porque ahora lo vamos a sacar un poco del eje. Vamos a Darío Miguel Pasada, gerente de División Hormigones Uruguay. Hola Darío. Y a nuestro arquitecto invitado, Marco Caviglia. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andan? Gracias. Bienvenidos, Muy bien. bienvenidos a esta Muchas mesa. Marco, ¿querés presentarte? Bueno, sí. Soy Marco Caviglia, soy arquitecto. Estudié en la Universidad de Buenos Aires. Fui docente muchos años y me dedico a una práctica profesional independiente que es bastante diversa, una escala media, digamos, entre vivienda, arquitectura comercial, arquitectura volcada a lo social también, hago algunos proyectos. Y tenés un proyecto con cemento. Bueno, y estoy acá porque me Claro. invitaron, no por Ahora todo esto vamos. otro, sino porque desarrollamos en conjunto con Cementos Avellaneda una especie de, sí, un sistema constructivo particular para una obra que fue como muy experimental, muy volcada a la sustentabilidad y bueno, llegamos con mucho trabajo y esfuerzo a un resultado bastante... Ahora vamos a ir ahí. ¿Sí? Pero yo quiero arrancar por el principio, pero bien por el principio. Sí, me parece Quiero que bien. me cuenten qué es el hormigón y también, así, ¿qué es el hormigón? Empezamos por el ABC. Y ¿cuál es la importancia de la calidad, sobre todo, cómo se mide eso, sobre todo en obras como de gran envergadura, ¿no? Y así, para ellos y para nosotros, que no sabemos nada de esto. Bueno, vamos, lo básico que todo el mundo te va a decir es mezclar piedra, arena, cemento y agua, pero la realidad es que el hormigón, o por lo menos nos esforzamos a que no sea solo eso, sino aplicarle tecnología, conocimiento y adaptabilidad a lo que precisa el cliente realmente. Y este es un buen ejemplo de trabajo en equipo. Darío, vos estás dentro Yo, hace ya 24 años que trabajo en la empresa. Soy de Uruguay, de Cementos Artigas. Empecé como una pasantía en el área técnica. Después al final me terminó gustando mucho el hormigón y me terminé quedando. Y empecé, como les decía, del área técnica, pasé después a producción. Y ahora estoy como gerente comercial del cemento y del hormigón. ¿Y vos te dedicás a hacer estos vínculos de experimentación sobre cemento? ¿Cómo sería? Sí. ¿Querés contarnos un poco? Sí, básicamente, tratamos como política de la empresa estar muy cerca del cliente y de la necesidad del cliente. Entonces, vemos este tipo de oportunidades y nos gusta destacarnos en este tipo de obras. Es decir, puede ser, en este caso, como es un hormigón específico, nos dedicamos a ponerle horas de trabajo para tratar de satisfacer a nuestro cliente. Acá tengo una palabra, me preguntan, ¿qué es el servicio Just in Time? Perdón, yo quisiera acotar algo. Dale. Contá, por favor. Sobre la primera pregunta. ¿Qué es el hormigón?
la mejor definición la podías dar vos porque sos la persona indicada. Pero aparte dijo, me encanta el hormigón. Sí, Es buenísimo. Un apasionado, está buenísimo. La piedra líquida. Ahí va. Es una piedra líquida, pero quisiera aportar, uno lo tiene muy asociado a un material contemporáneo, un material de la modernidad, pero en realidad el hormigón como tal, como tecnología, lo empezaron a usar los romanos. El Panteón de Agripa tiene casi 2000 años, tiene muros que empiezan de 6 metros y terminan de 1,40 m, que es como una cáscara que se va afinando, y básicamente esos muros funcionan como un encofrado que se iba como construyendo a medida que se iba rellenando de hormigón. En ese momento no había cementos, se usaba cal como aglomerante, pero es una tecnología que tiene más de 2000 años, digamos. Te salió el profesor universitario. Me encanta, me encanta. Yo voy a agregar algo entonces, A ya que ver, estamos. dale. Entonces, ¿cuál es la composición entonces del hormigón? Porque, Dijo. dale, No, y bueno, era lo que les decía. un aglomerante, Aglomerante, que es el cemento, con distintos Pero tipos de podría ser cemento que otro pueda también. haber. Podría ser otro. Ujú. Arena, piedra, agua y aditivos. Ahí Esos va. son los componentes y ahí principales. tenemos un hormigón. Exacto. Y uno que dice, lo ve de afuera y parece fácil, realmente cada componente afecta mucho en lo que es la calidad final del hormigón. Y, ¿Querés hablarme de Just in Time? bueno, eso como empresa de hormigón, para el cliente es fundamental que el producto llegue en el momento que lo precisa. Entonces se trabaja mucho, se invirtió mucho para poder tener tecnología y tratar de el suministro de hormigón sea en el momento que el cliente lo Onda que te están esperando 50 Tal cual. operarios, todos así. Y hay un problema grande en las empresas. Vos dijiste sí. Sí, no, y sobre todo Arquitecto. porque el hormigón es como... Es vivo. Es algo que es... aparte es interesante que sea un pseudo sólido, no es, uno lo asocia con una especie de piedra líquida que la moldea, pero en realidad nunca termina de ser sólido. Siempre tiene algún grado de fluidez a lo largo de las decenas de años y va cambiando su composición interna química durante toda su vida útil, se va endureciendo y va... El vidrio también uno lo asocia con algo sólido, pero uno ve en las catedrales antiguas el vidrio se va chorreando a lo largo de los cientos de años y es como un fluido que muy lentamente, como una miel, el hormigón es algo parecido. Contá un poco, o sea, el hormigón no es que está duro y No queda es una así. piedra estática. Contá un poco ese... Bueno, yo no soy el indicado. Bueno, quien quiera. Pero No, en realidad el hormigón con el tiempo va adquiriendo cada vez más resistencia. Eso es, mientras haya temperatura mayor a 5 grados y humedad, que lamentablemente en estos climas de acá siempre hay humedad, la resistencia va aumentando y va adquiriendo otra vida ese hormigón. va cambiando, tal cual. El título del episodio de hoy habla de tendencias. Y una de las tendencias es el hormigón a la vista. Sí. ¿Hay alguna diferencia? Estoy preguntando desde mi ignorancia Sí, absoluta. sí. Yo a este episodio vine a aprender. ¿Hay alguna diferencia con el hormigón común? ¿Forma parte del proceso? ¿Cómo es? Y los materiales se podría decir que son los mismos. El hormigón visto tiene varias aristas que hay que trabajar. Primero nosotros como fabricantes, si va a ser visto, la idea es que el color, por ejemplo, se mantenga constante en todo el suministro. Entonces, para el cliente eso es fundamental. Onda que colás 2 pisos con un color Sí, y el claro tercero que- tiene que ser el mismo. Tal cual. Entonces, esa también es una gran ventaja nuestra porque al ser fabricante de cemento podemos dar esa tranquilidad al cliente final. ¿Y algún pedido raro que te hayan hecho últimamente? De todo. A ver, contanos. Bueno, con ellos, por ejemplo, estuvo ese todo raro. proyecto que después lo van a estar viendo. Ahora justo estamos trabajando en Uruguay con un proyecto de Foster, que es hormigón blanco. Qué lindo. Que también eso significa un desafío nuevo porque en Uruguay no hay construcciones de hormigón blanco. Así ¿Y que... cómo vas a hacer? Y bueno, bastante entretenido estamos porque los componentes ahí sí son distintos, hay que importar cemento, que parece raro, somos fabricantes de cemento, pero estamos trayendo de afuera, pero bueno, es un poco lo que estábamos contando al inicio, es adaptarnos a la necesidad del cliente, que eso nos parece. ¿Cómo fue el importante. desafío entonces de trabajar con esto, con de tu edificio que se va apilando? ¿Dónde está el edificio? El edificio está acá en Capital Federal, en Coglan. Es un edificio en un terreno de 866 por 29, que toda la ciudad de Buenos Aires y las ciudades latinoamericanas en general
tienen esa matriz que le impuso las leyes de India, digamos el damero y el terreno 866, tiene que ver con la historia de Buenos Aires. Este edificio es una especie de búsqueda que hago entre tomar las cosas que se abandonaron, que eran muy lindas y positivas de la vieja Casa Chorizo, y todas las virtudes que tiene la arquitectura contemporánea y el edificio moderno, que tiene luz, que tiene ventilación, que tiene funcionalidad. Entonces, de por sí ya el proyecto era bastante complejo y quería hacerlo lo más eficiente energéticamente posible y que tenga el 100% de terrazas verdes, que tenga paneles solares, y eso requería algo experimental, digamos. ¿Y el vínculo con el hormigón cuál fue? O sea, ¿qué necesitabas del hormigón de en realidad, como en la ciudad se construye con mampuestos y áridos, busqué el sistema que tenga mejor aislación térmica, que pudiera yo usar en la ciudad. Cambió el código de edificación en el 2019 y justo entró como posibilidad unos paneles que son de EPS, un tergopor de alta densidad. Es como una heladera de la de playa, pero para el edificio. El hormigón en general no se asocia con un buen sistema de aislación. No, ¿Cómo fue exactamente. este trabajo? Porque es interesante. El hormigón, y esto lo hablábamos previamente, el hormigón, visto que hablábamos en la pregunta anterior, se puso como de moda o se generó como una especie de tendencia alrededor de eso, pero en realidad, para mí, hablando de sustentabilidad, hay que entender el material como desde un lugar bien técnico y desde mucha responsabilidad para que no quede en una especie de moda pasajera que después no responde a generar un edificio de calidad. ¿Y en este caso cómo fue? En este caso logramos hacer tabiques con muy buena aislación térmica, sumando hormigón visto que no requiere mantenimiento porque además tiene aditivos hidrófugos que permiten generar una aislación hidrófuga. Después está el telgopor que genera la aislación térmica y además le está dando una terminación vista al exterior y en el interior iban yesos, a veces mismo hormigón. Entonces la idea era unir lo útil con lo agradable y generar lo más un sistema que fuera lo más eficiente posible en cuanto a toda la vida útil del edificio, porque si uno no lo piensa, es como un auto que consume mucho o consume poco, digamos. Vos lo generás, pero ese edificio, en el mejor de los casos, va a estar por lo menos 50 años ahí. Ojalá que, no sé si va a llegar al panteón, pero que son 2000 años. Pero... Marco, para ver, hidrófugo significa como impermeable lo para todo el mundo. ¿Está bien? Es como una ropa que uno se pone. Impermeable, tiene que aguantar la lluvia y te tiene que abrigar. Para entender, el cuerpo del desarrollo que hicieron es un aislante. Un aislante. Sí. Y después tenés hormigón interno y una pared de hormigón externa. Y ese fue el desarrollo que hicieron con el departamento de ustedes. Exacto. Claro, que requirió que el hormigón sea muy líquido, muy fluido, para colarse en espesores muy finitos. Y también con un tamaño de piedra muy chico. Entonces, eso es lo que tratamos de brindarle a nuestro cliente. O sea, la piedra también tuvo que ser más chiquita para que el cuerpo no sea gordo. Exacto. Y este ejemplo del que está hablando Marco, que ustedes van a ver o fueron viendo mientras charlábamos, además es súper lindo, me encantó la frase de lo útil con lo agradable. No es mía, la tomé prestada. No importa, pero es casi para aplicar a la vida en general. Sí. Y surfeaste un concepto que tiene que ver también con el título de este episodio, que es cómo relacionamos al hormigón con lo sustentable, desde qué lugar, cómo es posible, cómo lo alineamos con los objetivos. ¿Nos quieren contar un poco de eso? Sí. Bueno, un poco que conversábamos, se trabaja mucho en los componentes, de tratar de usar, por ejemplo, agregados reciclados, que eso ayuda también. ¿Qué sería un agregado reciclado? Es un hormigón antiguo que pasó por su vida útil. Esa estructura se pica y se vuelve a utilizar ese material, que es una piedra ya sólida, similar a la piedra granítica convencional, y se utiliza como componente del hormigón. O sea, un ejemplo sería que demolieron un puente, un ponele, pavimento, ustedes lo pican o lo contame un poco cómo sería el proceso. Sí, empresas que se dedican a demoliciones, sacan el hormigón, lo trituran y después te venden el material que vos lo podés utilizar como un componente del hormigón. Árido. O sea, sería la parte gruesa del hormigón. Grueso, exacto. Sí, vamos a tener un episodio hablando de eso que está buenísimo. ¿Y esos son los áridos reciclados de los que hablabas? Así es. Así como se definen. Soy casi un especialista, mira. Exacto.
¿Cuáles son las aplicaciones y las ventajas en la calidad final de este hormigón, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo te hablo como arquitecto acá y no como de la empresa. A mí siempre me encantó el hormigón visto. Entonces, ver una piel de hormigón en una estructura me encanta. Entonces está. Y es algo respecto que, al convencional, ¿hay ventajas, desventajas, precio? Básicamente en nosotros puede haber, si algo es muy específico, puede haber una diferencia en precio, pero después el trabajo grande lo tiene la obra. No, para entender la sustentabilidad hay que entender la economía pensada en un sentido amplio, digamos, en cuanto a recursos y no solamente en cuanto a rentabilidades, digamos. Se puede entender la sustentabilidad desde un lugar más amplio y pensar el hormigón o cualquier material usado de manera racional puede ser sustentable si el diseño lo prevé, digamos. Tanto el hormigón como cualquier actividad humana, el uso del hormigón va a ser sustentable en la medida en que uno ponga como objetivos para ese proyecto objetivos que tengan que ver con el bien común de una sociedad y que sean responsable el uso de esos recursos, digamos. Entonces, a ver si entendí. Lo sustentable está en el uso del hormigón, no en el hormigón. Exacto. Que me parece que está bueno. Una tendencia nueva es agregarle pigmentos, color al hormigón y hacer hormigones de distintos colores. Proyectos en Uruguay puede haber se ha hecho bastante caminería con pigmento rojo como para señalizar y marcar. O sea, un hormigón de ya el color en sí del hormigón, o sea, del pavimento de la calle. Exacto, así no lo tienen que estar pintando porque las pinturas esas van... O sea, el típico hormigón que uno ve blanco en las rutas. Exacto. Lo pigmentan. Y queda rojo, verde, amarillo. O sea que, por ejemplo, en una montaña se podría mimetizar el camino. Está bueno, me encanta. Sí. Está bueno, me gustó. Me encantó. Eso es una tendencia que últimamente se está haciendo. Después también hormigones permeables, también pensando en la sostenibilidad. Es un hormigón que no tiene agregado fino y lo que hace es llueve y el agua permea directamente para abajo. Entonces lográs tener algo rígido para caminar o para circular el auto, pero que no precisás alcantarillado. Esa es una especie de nueva tendencia en ciudades, ¿no? De sacar lo impermeable de lo que es el asfalto. Tal cual. Y con este material, entonces, el piso sería poroso. Donde llueve, sigue hacia el piso, que eso es increíble. Se bajarían las pluviales, serían más chicos, no habría tanta correntía. La temperatura también es otra de la ciudad. O sea, hay estudios ya que baja la temperatura de la ciudad. Eso sí. Gracias al hormigón permeable. Exacto. Que ustedes lo proveen. También, exacto. Ah, bien, sí, ahí. Sí. Me encanta lo de las eso tendencias. Eso es sustentabilidad pura. Hagamos un poco de futurología. Respecto a las tendencias que saben, ¿cuáles son las innovaciones que creen que se van a venir hablando del hormigón? Podemos soñar. Qué difícil. Desde el deseo, también puede ser desde el deseo. Todo cambia tan rápido. ¿Qué estaría bueno? En realidad, la gama de productos actuales, desde los 20 y pico de años que tengo, me ha sorprendido. Como antes, que básicamente eran hormigones para estructuras convencionales, ahora la gama de productos que podés ofrecer es increíble y me agrada. Ha habido un desarrollo técnico en los últimos años muy importante que a nivel mundial, pero también a nivel regional hemos sabido acompañar, así que estamos a la altura de los desarrollos que haya. Por ejemplo, los rascacielos uno se imaginaba siempre estructuras metálicas, ahora no, al revés, los edificios más altos son todos de hormigón porque también el desarrollo del hormigón con la resistencia cada vez más alta lleva a que se puedan hacer los edificios de hormigón. Wow. Así que creo que no hay límite. Va a haber para seguir inventando. ¿Y vos, Marco? El verde en principio. Sí. El edificio de él tiene terrazas por todos lados. Sí, hermoso. A mí es lo que me interesa es la sustentabilidad y generar hábitats que se integren de la mejor forma posible en cuanto a las relaciones entre personas y la naturaleza, digamos, que creo que esa es un poco la disociación o la alienación que trajo la modernidad. Es como que un poco los seres humanos nos alienamos por la vertiginosidad de los sistemas productivos. ¿Se acuerdan la película de Chaplin, Tiempos Modernos? Y a la vez el ser humano se disoció de la naturaleza. Creo que hay que volver a integrar en todo sentido, y creo que un poco algo que antiguamente, como vos decías, el hormigón tenía una sola connotación,
ahora estamos hablando de hormigón, podríamos pensarlo también en ese sentido, en un sentido de que busque ser una industria que integre, digamos. Así que... Hubo otro programa también donde además la empresa trabajaba con integración social y toda la parte de la barriga de todo un proyecto de un camino. Así que hay una búsqueda, ¿no? Sí, yo trabajo en algunos proyectos que tienen que ver que no son comerciales, sino que tienen una orientación más social y creo que hay mucho para hacer en ese sentido también. ¿Sí? Hubo un episodio en donde hablamos de ese caso en Olavarría, lo pueden buscar, me encanta mandarlos de un episodio a otro, de eso se trata. Tenemos que ir cerrando y tenemos una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y que nos encanta. Tienen que completar la frase, pero la tienen que decir la frase. Sí, acá somos así. Les tenemos mucha fe. La frase es, yo construyo cuando. Puede empezar el que quiera. Que empiece el invitado. Y podría decir que cuando logro tomar conciencia y poder generar conciencia en otras personas. Bueno, yo también voy orientado hacia las personas. Yo construyo cuando hay un equipo de trabajo que le da soporte a lo que es la empresa en sí. Muchas gracias, qué lindo episodio. Impresionante, no se pierdan el edificio del arquitecto. Aprendí un montón. ¿Vieron lo que pasa cuando hay gente que está apasionada con lo que hace? De repente te clavaste 25 minutos hablando del hormigón y te encantó. A mí me encantó, yo aprendí un montón. Los esperamos, comenten, compartan, pregunten, estamos para eso. Nos encanta conversar con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Estamos en casa. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro.